Bien. Bueno, en este video vamos a ver cómo demostrar por definición este límite que aparece acá, ¿sí? Que sería el límite de una sucesión numérica, ¿sí? Y lo vamos a hacer por definición. Entonces, antes de pasar a resolver este ejercicio, vamos a recordar la definición de convergencia de sucesiones numéricas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una sucesión numérica x sub n, ¿sí? De números reales, vamos a decir que esa sucesión x sub n converge a un punto x de la recta real, ¿sí? O a un número real x, o bien que x es el límite de dicha sucesión cuando n tiende a infinito, si para cualquier real positivo epsilon existe un natural n sub 0, ¿sí? De tal manera de que se cumple esta desigualdad, lo que significa que los puntos de la sucesión distan del punto límite a una distancia menor que epsilon, siempre y cuando los índices para el elemento de la sucesión sean mayores o iguales que n sub 0. ¿Sí? Y en ese caso, vamos a decir que el límite de la sucesión, cuando n tiende a infinito, es simplemente ese valor límite. ¿Sí? Simbólicamente, esta definición se puede escribir de la siguiente manera. ¿Sí? El límite de la sucesión x sub n es x, cuando n tiende a infinito, siempre y cuando, o sí, solo sí, para todo valor epsilon positivo existe un n sub 0 natural, de tal manera que si n es mayor o igual que n sub 0, entonces los puntos de la sucesión distan de x a una distancia menor que epsilon, siempre y cuando, obviamente, esos índices sean mayores que este n sub 0. ¿Sí? Bien, esto se puede simplificar en un gráfico, simplemente. Si nosotros tenemos la recta real, y si x fuera el límite de esta sucesión, de una sucesión x sub n, lo que significa esta definición es que sin importar la amplitud del intervalo centrado en x, siempre vamos a poder encontrar infinitos puntos de nuestra sucesión dentro de este intervalo. Sin importar, como les digo, la amplitud de este intervalo. Es decir, yo lo puedo hacer tan chiquito como yo quiera, ¿sí? Considerar un intervalo acá abierto, tan chiquito como yo quiera, y aún así voy a seguir teniendo infinitos puntos de mi sucesión dentro de ese intervalo. Bien, bueno, ahora que repasamos la definición de la convergencia de sucesiones numéricas, pasamos directamente a demostrar por definición que este límite, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión, converge a 0. Para eso lo que vamos a dar, en principio, es un epsilon cualquiera, es decir, un epsilon positivo cualquiera, y lo que debemos hacer es encontrar un n sub 0 natural, que va a depender de epsilon, de manera que si n es mayor o igual que ese n sub 0, entonces se verifica esta desigualdad, que sería pedir que los puntos de la sucesión disten del 0 menor que epsilon. Entonces, para eso lo que se hace es resolver esta inecuación para n, ¿sí? Y bueno, y al resolver esa inecuación va a salir las condiciones que debe cumplir n para que se cumpla, obviamente, esta desigualdad. Entonces, lo que hacemos inicialmente es librarnos de las barras del valor absoluto, y eso es simple, ya que si pedimos que n sea mayor que 1, vemos que n cubo es mayor que 3. Es decir, que si empezamos a contar desde el 2 en adelante, n cubo va a ser mayor que 3. Y esto es obvio, ya que n cubo es una sucesión creciente, estrictamente creciente, y bueno, y si a partir del 2 ya es mayor que 3, ya queda 8, 2 al cubo es 8, ya vamos a tener esta desigualdad verdadera para todos los n mayores o iguales que el 2. Entonces, pidiendo esa condición, ya podemos librarnos del valor absoluto. Una vez que nos libramos de las barras del valor absoluto, tenemos que tratar de dejar esta expresión en una de la forma A sobre B por N. ¿Sí? Cosa de que se pueda realizar el despeje sencillo para N, en esta inecuación, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es, ahí borro todo, lo que vamos a tener en cuenta es que este denominador vamos a dejarlo todo en función
de n cubo. Para eso lo que vamos a hacer es tratar de acotar esta expresión que nos quedó acá abajo en el denominador por otra que dependa solamente de n cubo. ¿Sí? Esa es nuestra manera de dejar todo en función de n cubo aquí abajo y, bueno, y podamos simplificar con el e cuadrado que tenemos arriba. Para eso vamos a anotar lo siguiente. Si n es mayor que 1, es decir, empezamos a contar desde el 2, se verifica que n cubo es mayor que 6. ¿Sí? Por la misma razón que ya había explicado anteriormente. Entonces, trabajando sobre esta desigualdad, ¿sí? N cubo mayor que 6, vamos a tener las siguientes equivalencias. Si n cubo es mayor que 6, entonces n sobre 2 es mayor que 3. ¿Sí? Si invierto la desigualdad multiplicando por menos 1, nos queda esta desigualdad. Menos 3 es mayor que menos n cubo sobre 2. Sumo n cubo a ambos miembros. ¿Sí? Entonces con eso ya construí el denominador al que yo lo quiero acotar inferiormente. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Y de este lado nos queda n cubo menos n cubo sobre 2, que eso es n cubo sobre 2, si realizamos la resta. Entonces nos queda acotada n cubo menos 3, nos queda acotada inferiormente por n cubo sobre 2. Una vez que tenemos acotado inferiormente, invertimos ambas expresiones y nos queda esta desigualdad. ¿Sí? Que 1 sobre n cubo sobre 2 es mayor que 1 sobre n cubo menos 3. Pero, si realizamos un poco de álgebra aquí, nos queda que esto es 2 sobre n cubo mayor que 1 sobre n cubo menos 3. Entonces con esto ya logramos dejar acotada esta expresión, en principio por 2n cuadrado sobre n cubo. Entonces, continuamos usando esta desigualdad. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, tenemos que si n es mayor o igual que 2, se verifican las siguientes igualdades y desigualdades. ¿Sí? La primera, ya la vimos que si empezamos a contar desde el 2, esto es positivo siempre, así que las barras del valor absoluto se pueden quitar. Y también vimos que si empezamos a contar desde el 2, 1 sobre n cubo menos 3 es menor que 2 sobre n cubo. ¿Sí? Eso es lo que recién vimos. Entonces, obviamente, multiplicando n cuadrado ambos miembros de esa desigualdad, vamos a tener que n cuadrado sobre n cubo menos 3 es menor que 2n cuadrado sobre n cubo. Simplificamos y nos queda que n al cuadrado sobre n cubo menos 3 es menor que 2 sobre n. ¿Sí? Entonces, ahora ya dejamos la expresión lista para despejar y nos podemos plantear la condición que debe cumplir n ahora, además de la que ya le pusimos inicialmente, que era esta, para que esto sea menor o igual que epsilon. ¿Sí? Entonces con eso vamos a tener que toda esta distancia dada por el valor absoluto es menor que epsilon. Entonces, para eso es fácil, colocamos la condición de que esto sea menor o igual que epsilon y despejamos n, lo que nos queda que n debe cumplir además la condición de ser mayor o igual que 2 sobre epsilon. ¿Qué quiere decir? Que si pedimos que n sea mayor o igual que 2 y además mayor o igual que 2 sobre epsilon, ¿sí? El epsilon era arbitrario, es un número dado, arbitrario, vamos a tener que se cumplen todas nuestras desigualdades y con eso vamos a tener que si n es mayor que o igual que el máximo entre estos dos valores, entre el 2 y el 2 sobre epsilon, se cumplen todas nuestras desigualdades y entonces vamos a tener lo siguiente, que si ponemos n sub 0 igual a ese máximo entre el 2 y 2 sobre epsilon, se verifica que, bueno, si n es mayor o igual que n sub 0, entonces esta desigualdad se satisface. Y con eso mostramos que para un epsilon cualquiera podemos encontrar
un n sub 0 que depende de epsilon por lo que vemos acá, y de tal manera que se cumple la definición del límite de esta sucesión numérica.